Hola jóvenes, espero que se encuentren bien. Pues ahora pues seguimos con los controladores electrónicos, ¿verdad? Estamos viendo sus bases y estamos trabajando con el amplificador operacional, ¿verdad? Bueno, pues ahora le toca el turno al amplificador inversor. Vamos a platicar un poquito sobre el amplificador inversor. Este, y pues bueno, aquí tenemos su circuito, ¿verdad? Entonces tenemos que para el amplificador inversor lo tenemos en esta configuración. Tenemos la entrada positiva, o sea, la entrada no inversora, está conectada a tierra, ¿verdad? Aquí tenemos nuestra fuente de alimentación, nuestra señal de entrada. Tenemos la corriente 1 que pasa a través de la resistencia 1 y esta está conectada a la terminal no inversora, a la terminal inversora, perdón. Y bueno, aquí a la salida, en la señal de salida, pues tenemos una retroalimentación, ¿verdad? Una resistencia de retroalimentación que es R2 y aquí tenemos el flujo de la corriente I2 a través de R2. Entonces para esto pues vamos a obtener nosotros el voltaje de salida para este amplificador inversor. Y aquí hay que recordar los tips, ¿verdad? Para hacerlo esto más sencillo. Y tenemos que el voltaje ED es aproximadamente igual a cero y que las corrientes de entrada son despreciables. Es decir, aquí no tenemos corriente de entrada en este sentido. No vamos a tener corriente de entrada en este sentido, ¿verdad? Aquí al amplificador operacional. Y este voltaje de aquí, pues va a ser aproximadamente cero, ¿sí? O sea que E complemento va a ser aproximadamente cero. La diferencia de voltajes entre estos dos es aproximadamente cero, ¿verdad? ED aproximadamente cero. Entonces, para analizar este circuito, pues nosotros tenemos dos opciones, ¿no? Aquí nosotros, como tenemos que este diferencial de voltaje, este voltaje diferencial que tenemos aquí es aproximadamente cero, pues podemos pensar que aquí está un corto, ¿verdad? Y que puede ser un nodo, ¿no? Entonces, de esta forma, pues si pensamos así, aquí vamos a tener lo que viene siendo una malla y aquí tendríamos otra malla, ¿verdad? Esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo pues es sencilla, en la que se usa mucho, es que pues considerar que no hay corriente hacia aquí, hacia la entrada, entonces el flujo de corriente pues viene en este sentido, ¿no? Viene así, pum. Tenemos esa es la corriente y la corriente que pasa a través de la resistencia 1 pues es la misma corriente que pasa a través de la resistencia 2 y entonces ese es el enfoque que vamos a utilizar ahorita. Muy bien, entonces de aquí de la figura pues nosotros tenemos que la corriente 1, vamos a escribirlo aquí porque allá quedó muy lejos, la corriente 1 es igual al voltaje en la resistencia 1 sobre la resistencia 1, ¿verdad? ¿Verdad? Y la corriente 2 pues va a ser igual, el voltaje en la resistencia 2 sobre la resistencia 2. Entonces ya con esto, pues esto nos lo podemos traer para acá y ya tenemos BR1 sobre R1. Entonces ya tenemos igual a B1 sobre R1 y el voltaje 1 pues es el voltaje que tenemos aquí en esta resistencia, ¿verdad? Entonces aquí si nosotros vemos tenemos E1 y tenemos E, entonces este voltaje BR1 pues va a ser igual a E1 menos E, ¿verdad? Entonces tenemos E1 menos E, ¿sí? La diferencia de los dos voltajes. Y esto pues lo sustituimos aquí. B1 es igual a E1 menos E. Y para I2 pues tenemos lo mismo, ¿verdad? Voltaje 2 sobre la resistencia 2. Y aquí, bueno, ya está indicado E complemento menos E0. Aquí me faltó el complemento, ¿verdad?
Entonces aquí tenemos el complemento de E, que está en esta terminal, y E0 que está de este lado, ¿verdad? Entonces I2, esa es una I2, es igual a E complemento de E menos el voltaje de salida, y todo esto sobre la resistencia 2, ¿verdad? Esa es una R, y ahí está, sobre la resistencia 2. Entonces, pues ya tenemos aquí nuestras relaciones para I1 y para I2. Puntito, puntito. I1 y para I2, ¿verdad? Nos las traemos para acá. Y entonces aquí ya tenemos que I1 es igual a E al voltaje de entrada menos E complemento sobre la resistencia 1, y que la corriente 2 es igual a E complemento menos el voltaje de salida sobre la resistencia 2, ¿verdad? Y entonces aquí decíamos que las corrientes de entrada del amplificador operacional son despreciables, ¿verdad? Entonces aquí, si no tenemos flujo de corriente hacia este lado, pues la corriente es así como lo platicamos por aquí. Entonces la corriente que pasa a través de la resistencia 1, pues es la misma que pasa a través de la corriente en la resistencia 2, ¿sí? Entonces, pues igualamos las corrientes, ¿verdad? Aquí ya igualando las corrientes tenemos que I1 es igual a I2. Muy bien. Entonces, igualando ya las corrientes, aquí igualamos EI menos E complemento sobre R1, lo ponemos aquí, y acomodamos I2 acá de este lado, E complemento menos E el voltaje de salida sobre R2, los igualamos, ¿verdad? Y aquí también habíamos mencionado que uno de los tips es que el voltaje diferencial es aproximadamente igual a 0, ¿verdad? Entonces, si nuestro voltaje diferencial es aproximadamente igual a 0, pues la diferencia entre los dos va a ser 0 también, ¿verdad? Como la entrada positiva está a tierra, entonces E complemento es aproximadamente igual a 0. Vamos a ver esto aquí. Entonces aquí voy a quitar este de aquí y este de aquí también. Entonces, lo que estamos diciendo que el voltaje diferencial es aproximadamente 0, ¿verdad? Entonces aquí, si nosotros tenemos el voltaje diferencial aproximadamente igual a 0, pues este punto es el mismo, ¿verdad? Es el mismo, sería aproximadamente el mismo, y entonces, pues E complemento, en consecuencia, sería aproximadamente igual a 0. Y aquí lo podemos obtener, ¿verdad? E complemento se refiere a este punto. Pero, pues si no hay diferencia de potencial entre estos dos, pues ahí está E complemento, es como si estuviera conectado a tierra. Ok, y ya viendo eso, como si estuviera conectado a tierra, pues sustituimos aquí los ceros, ¿verdad? Sustituimos los ceros. Aquí y aquí. En estos dos es que me equivoqué, en este y en este. Ok, entonces si tenemos que el E complemento es aproximadamente igual a 0, pues tenemos que E1 menos E complemento sobre R1 es igual a E complemento menos el voltaje de salida sobre R2. Entonces lo hacemos 0, lo hacemos 0, y nos queda solamente E1 sobre R1 menos E0 sobre R2. Nos quedan estas dos, ¿verdad? Y entonces aquí, ya como queremos la relación para el voltaje de salida, pues que está aquí dividiendo, lo pasamos multiplicando y que se lleve el signo menos. Y entonces tenemos que el voltaje de salida va a ser igual a menos R2 sobre R1 multiplicado por E1, ¿verdad? Que es la entrada EI. Ok, entonces aquí el signo negativo nos indica que es un inversor, es un amplificador inversor, porque tenemos nosotros nuestra señal de entrada E1, y entonces aquí sea la ganancia que tengamos, aquí con este menos la va a invertir, entonces el voltaje de salida va a ser inverso al voltaje de entrada y con una ganancia, ya sea mayor que 1 o menor que 1, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos ver que si R2 es mayor que R1, pues vamos a tener una ganancia mayor que 1.
Pero si R2 es menor que R1 o R1 es mayor que R2, vamos a tener una ganancia menor que 1, es decir, la va a ser pequeña, ¿verdad? La va a ser pequeñita. Ok, pero si R1 es igual a R2, estas dos son iguales, pues aquí vamos a tener un 1, ¿verdad? Si estas dos son iguales, aquí vamos a tener un 1, vamos a tener que la salida va a ser menos E por I, que es la entrada, ¿verdad? Esta va a ser igual a la salida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la salida va a ser el inverso, bueno, le va a cambiar el signo a, a la entrada, ¿verdad? Entonces va a ser la misma forma de onda, pero con el signo cambiado. ¿Ok? Entonces es pues es una ganancia unitaria, pero con el signo cambiado. Y entonces aquí dice, el inversor funciona como un inversor de signo, que es lo que les acabo de mencionar aquí. Y bueno, entonces esto es para la parte de el amplificador inversor, ¿verdad? Ahora vamos a platicar de una vez un poquito sobre el amplificador no inversor. Entonces también aquí lo tengo, ¿verdad? Aquí tengo el amplificador no inversor. Y pues este es nuestro diagrama para el amplificador no inversor. Entonces, si se fijan aquí, la terminal no inversora está conectada a la fuente de voltaje, al voltaje de entrada, ¿verdad? Al positivo con positivo, aquí está conectado. Y luego aquí tenemos una retroalimentación, ¿verdad? Que pasa a través de RF, y luego después de RF va a la resistencia 1 y y aquí en este punto pues tenemos una conexión a la terminal inversora, ¿verdad? Y aquí, bueno, aquí vamos a tener nuestro voltaje de salida y esta es la trayectoria que va a seguir la corriente en este circuito, ¿sí? Y entonces tenemos aquí, hay que recordar nuestro tip, ¿verdad? Donde habíamos dicho que la entrada diferencial, que el voltaje diferencial es aproximadamente igual a 0, ¿verdad? Entonces, si aquí nosotros tenemos el voltaje diferencial aproximadamente igual a 0, entonces el voltaje de entrada aparece a través de R1. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo que aparece a través de R1? Si nosotros tenemos esta consideración, pues es como si aquí pues fuera un nodo, ¿verdad? Porque no hay voltaje entre sus terminales, entonces podríamos pensar que es un cortocircuito. Y entonces, si esto es así, pues el voltaje el voltaje de entrada queda en paralelo con la resistencia 1, ¿sí? Queda en paralelo y entonces la corriente aquí, la corriente que pasa a través de R1, pues es simplemente la corriente, el voltaje es igual al voltaje sobre la resistencia, el voltaje va a ser E1, la resistencia es R1. Y aquí lo tenemos, ¿verdad? La corriente es igual al voltaje de entrada sobre R1, ¿sí? Entonces, como dice aquí el voltaje de entrada aparece a través de R1 y vamos a tener esta señal para la corriente, ¿ok? Entonces aquí tenemos esta corriente. También tenemos que la corriente que entra aquí al amplificador es aproximadamente 0, entonces aquí tenemos que esta corriente IA es aproximadamente 0, ¿no? Entonces, si esta corriente es aproximadamente 0, tenemos que el voltaje en RF, en la resistencia F, que es esta, en la resistencia de retroalimentación, pues va a ser igual a la corriente por RF, ¿verdad? Porque la corriente va a pasar a través de aquí. Si no tenemos flujo de corriente hacia abajo, entonces esta es la misma corriente. Entonces tenemos la corriente por RF. Y esto también se puede ver como mallas, ¿verdad? Si tenemos esto aquí, pues podemos nosotros pintar una trayectoria para los voltajes de esta forma, ¿ok? Entonces tenemos ya que el voltaje RF es igual a la corriente por la resistencia de retroalimentación, ¿verdad? Aquí tenemos BRF, esta es una B
RF, hoy RF, ¿verdad? Pero ya tenemos la I, ya tenemos nosotros esta corriente, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues esta corriente la voy a sustituir aquí y voy a tener que el voltaje en RF pues va a ser como de esta forma, ¿verdad? Aquí pongo EI sobre RI aquí, entonces voy a tener el voltaje de entrada por RF sobre R1, como está aquí, RF sobre R1 por el voltaje de entrada, ¿sí? Entonces este es mi voltaje presente aquí en esta resistencia RF. Ahora, para encontrar el voltaje de salida, ahora queremos encontrar el voltaje de salida, que está aquí, ¿verdad? Nuestro voltaje de salida. Entonces aquí lo volví a dibujar ese mismo circuito, pero entonces yo aquí pinté esta trayectoria que está aquí, ¿verdad? Y esta trayectoria nada más es para indicar que se puede hacer una suma de voltajes. Acuérdense que habíamos dicho que aquí esto era aproximadamente igual a cero, la diferencia de voltajes entre estos dos era aproximadamente igual a cero, entonces podemos hacer esta malla de aquí, ¿verdad? Para hacer la suma de voltajes. Entonces, pues tenemos el voltaje de la fuente de alimentación, el voltaje de entrada, EI, menos, pues es que está aquí en este sentido, es una elevación de voltaje más RF, y aquí lo tenemos como una caída de tensión, entonces es menos B0 igual a 0, ¿sale? Entonces aquí elevamos la tensión y caída de tensión, entonces es positivo, positivo y negativo. Ok, entonces de aquí pues resolvemos para el voltaje de salida y encontramos que es igual a el voltaje de entrada más el voltaje en la resistencia de retroalimentación, ¿verdad? Y aquí sustituyendo el voltaje de retroalimentación en la ecuación 3, en esta de aquí, sustituyendo el voltaje de retroalimentación de la ecuación 3, que es esta de aquí, la sustituimos aquí en BRF y entonces vamos a tener esta expresión. Entonces fíjense bien, aquí ya tenemos el voltaje de entrada y tenemos otra vez el voltaje de entrada. Entonces tenemos el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada más RF sobre RI, que multiplica al voltaje de entrada. Ok, entonces pues ya aquí la vuelvo a poner porque ya cambiamos de hoja, entonces para no perdernos. Ahí la volví a poner. Entonces aquí pues simplemente reacomodamos, ¿verdad? Factorizamos el voltaje de entrada y vamos a tener que nos queda 1 más RF sobre R1 por el voltaje de entrada. Entonces ya pues es nuestro voltaje de salida, ¿verdad? Y aquí nosotros podemos obtener la función de transferencia, pues simplemente tenemos esta que es la entrada, pues dividimos todo sobre la entrada y vamos a tener voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, que va a ser, que es igual a R1 más RF sobre R1. Entonces aquí nosotros podemos darnos cuenta que esta ganancia siempre es mayor que 1, ¿verdad? Siempre va a ser mayor que 1. Entonces hay que tener cuidado al momento de implementar este amplificador no inversor, porque no podemos tener ganancias unitarias. Aquí la resistencia de retroalimentación, pues si tuviéramos estos dos, R1 sobre R1 sería una ganancia unitaria, pero aquí ya tenemos esta resistencia que hace que sea el valor mayor, ¿verdad?, de una ganancia unitaria. Entonces aquí pues también podemos ver que esta es la ganancia, ¿sí? Y aquí pues se obtiene también que esta es la ganancia para este circuito amplificador no inversor. Entonces pues aquí ya tenemos la función de transferencia, ya vimos lo que viene siendo la función de transferencia del amplificador inversor y también la del amplificador no inversor.
Este, espero les agrade el video, aclare sus dudas, sobre todo para obtener las funciones de transferencia que vamos a tener que implementar más adelante. Y ya saben, si tienen alguna duda, alguna pregunta, háganmelo saber y con mucho gusto aclaro sus dudas. Bueno, no me despido, nos vemos en el próximo video.